Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en esta nueva sesión. Hoy continuamos con nuestro tema, el ataque a la humanidad, nanotecnología, biotecnología, tecnología de la información y la inteligencia artificial. En mi pensar, luz y claridad. En mi sentir, no hay vanidad. En mi actuar, fuerza y verdad. Así crecerá mi alma con fortaleza y bondad. ¿Quién nos ayuda con la lectura del día de hoy, por favor? La pedagogía Steiner. Utilizo a propósito el término pedagogía Steiner en lugar de pedagogía Waldorf para subrayar un punto específico relacionado con la tarea de este movimiento filial en particular, para que se prepare para comprometerse verdaderamente con el reto global de la inteligencia artificial. Una de las primeras cosas que los maestros antroposóficos y los padres tienen que hacer para involucrarse realmente en el reto de la inteligencia artificial es dejar atrás la costumbre de distanciarse y disociarse de Steiner. No todos los maestros lo hacen y muchos otros no son conscientes de que puedan estar haciéndolo. Pero un gran número de maestros, por alguna razón, se están distanciando y alejando al público general del propio Steiner, incluso en el lugar originario del movimiento de la escuela en Alemania. Hay algunas escuelas que han dado instrucciones específicas a sus profesores para no mencionar a Steiner, ni siquiera a su orientación frente a los padres. La preferencia por el nombre Pedagogía Waldorf frente a Pedagogía Steiner es una forma de distanciamiento. Pero mantener esta práctica hoy en día es anacrónico. Es normal hablar de escuelas Montessori, Pedagogía Piaget y escuelas Gardner de inteligencias múltiples. ¿Por qué no abandonar la tapadera de una etiqueta Waldorf y utilizar directamente el nombre de su propio fundador? Así la sociedad podrá acceder al propio hombre. Entonces preguntarán directamente, ¿quién fue Rudolf Steiner? Como ha mostrado claramente Sergei Prokofiev en el libro que escribió con Peter Sell, aislar el nombre de Steiner de todos los movimientos que ayudó a iniciar e inspiró permitirá que lo arimánico se adueñe de este movimiento filial. Si directamente se refieren al nombre de Steiner como pedagogía Steiner, eso difundiría rápidamente el conocimiento de la ciencia espiritual asociada con el nombre de Steiner. La resistencia de los padres a la digitalización de sus hijos estimularía el reconocimiento global de Rudolf Steiner para este asunto urgente. Así que, en este contexto, el enfoque de iniciativa de una escuela ya no será simplemente en pro de una buena educación para los niños. Un nuevo enfoque más amplio será: ¿cómo puede la propia escuela ser un refugio contra el avance indebido de la inteligencia artificial en la educación? ¿Y cómo puede el verdadero ser humano espiritual pasar a ser el modelo de la sociedad del presente? Fragmentos del libro La última batalla de la humanidad de Nicanor Perlas. Gracias, Bárbara. Buen día para todos. Buen día, maestro Mario. Muy buenos días. Bien, comencemos con nuestra acostumbrado y habitual retrospectiva. Maestro, buenas tardes. Diana Navarro aquí, Hola, desde Diana. Argelia. A mí lo que me quedó resonando fue que el cuerpo etérico de la Tierra está tan contaminada que dentro de poco los nuevos seres humanos que quisieran venir pues ya no podrán encarnar en la Tierra, ¿no? Como que va a ser un poco difícil. Eso me quedó pensando toda la semana y decir qué tan a prueba va a estar nuestra fuerza de voluntad, ¿no? El querer conocer este nuevo mundo como para poder
romper y aterrizar, pues, ¿no? Mm. Específicamente eso, maestro. Ya, sí. Buenos días, maestro Mario. Buenos días, Rosalba. Eh, a mí me gustó mucho esa parte cuando dice cómo tenemos que tener de fortalecido el corazón, esta parte espiritual, para poder enfrentar como toda esa fuerza arimánica, ¿no? Esa parte material. Gracias, Rosalba. Buenos días. Buenos A días. mí me gustaría hablar de que me llamó mucho la atención cuando este maestro Mario hizo la comparación de los niños, los que hoy por hoy de pronto vienen con dificultades con el tema de autismo, hiperactividad, déficit de atención, y hizo la comparación entre los que, así lo entendí yo, no sé si entendí mal, entre los que se pueden haber criado en un ambiente bien o positivo y los que no. De hecho, me gustaría que ampliara el tema porque sí quedé muy con mucha curiosidad de eso que usted mencionó. Eso fue. Ujú. Sí, ahora vamos a volver a retomar un poco, a entender un tanto a estas almas o almas estelares, porque ya muchos ya no son niños, ya son, hoy en día, esa primera oleada ya es bastante grande. Entonces, podemos hablar de las almas estelares. Ahora más adelante lo retomo. Bien, Bueno, yo ¿alguien más? me quedé con una inquietud. Tú hablabas de una categoría diagnóstica, ¿verdad? Una nueva categoría diagnóstica, pues que no es tan nueva, en el Vademecum. Y no entiendo si, digamos que en ese diagnóstico, el que diagnostican es el que interactúa con estas personas que tienen de pronto estas deficiencias que ellos llaman, entre comillas, deficiencias en el pensamiento, emocionales, de sentimientos, de relaciones. Entonces, no sé si está enfocado esa categoría nueva a las personas que interactúan con estos seres, con estas almas que en teoría tienen alguna deficiencia, o está hecho es precisamente para que estas almas o estos seres, eh, digamos, que se les pueda diagnosticar y ayudarles con las barreras que se generan para ellos. Ujú. No sé si, fueron esas, si es alguna de estas dos o son las dos. Pues en última instancia son las dos. Es uno y lo otro se complementa de alguna manera. Realmente es así, ¿no? Estoy buscando aquí un segundo, busco nuevamente la. Bueno, lo que nos dice esta nueva categoría diagnóstica, como les dije, no es nueva, porque yo mismo en mi práctica, cuando comencé mis prácticas hace 30 años atrás, yo ya observaba esta circunstancia. Voy a colocarles un ejemplo concreto. Uno, pues, o sea, uno en esa época, los que trabajábamos en la clínica y éramos pedagogos y atendíamos a los niños, uno casi desarrollaba un ojo clínico para decir, ese niño es criado por los abuelos. Y no es porque un niño que sea criado por los abuelos sea malo, sino que esa generación, esa ola de niños que nació en esa época de, de los años 90 fueron criados por sus abuelos, generalmente por las abuelas, porque el padre no aparecía, el padre era un padre ausente, física y psicológicamente, y las madres eran madres que habían decidido migrar a otras partes del mundo. Y los niños quedaban a cargo de sus abuelas maternas, la mayoría, uno que otro a cargo de las abuelas paternas. Y cuando hablábamos de las abuelas paternas, ahí aparecía el abuelo paterno generalmente. Eso es un aspecto, un rasgo sociocultural muy específico, ¿no? Cuando aparecían los abuelos paternos, generalmente eran los dos. Y cuando hablábamos de niños criados por las abuelas maternas, eran generalmente solo ellas. Y estos niños, en especial, cuando uno miraba hicimos un estudio de la línea genealógica de estos niños, veíamos de una generación a otra una ausencia física o psicológica de la figura paterna, en las dos líneas genealógicas, tanto materna como paterna.
Entonces, uno ya veía el comportamiento, solo con ver los niños uno decía, este niño es criado por los abuelos, ¿sí? Y eran niños que ya de alguna manera traían esto que hoy en día se define como trastorno psicosocial. ¿Y qué es lo que dice entonces el diagnóstico? Digo, para mí es un tema, no era un tema nuevo, pero lo nuevo fue que un manual diagnóstico lo define. Y va a decir que esta discapacidad, como le llaman ellos, psicosocial, resulta de la interacción entre las personas con deficiencias. O sea, hay personas que nacen con algún tipo de deficiencia, con algún tipo de condición, también se le llama hoy en día. O sea, una alteración en el pensamiento, en las percepciones, en las emociones, en los sentimientos, en los comportamientos, en las relaciones. Se habla de esas categorías. Son personas, y estas personas son los niños, no los adultos, en principio. Sí, en principio. Estos niños vienen con una, o sea, la discapacidad resulta al estos niños interactuar, ¿sí? Eh, con el entorno. Y esos niños vienen con unas deficiencias. ¿Cuáles son? Alteraciones del pensamiento, de las percepciones, de las emociones, de los sentimientos, de los comportamientos y de las relaciones. Y que esas alteraciones, esas seis que acabo de nombrar, deben ser considerados como signos y síntomas cuando se estudia intensidad, frecuencia y duración en clínica. Miramos tres aspectos, tres reglas muy importantes para mirar no solamente el pronóstico, sino la profundidad de la condición o de la enfermedad. Intensidad, frecuencia y duración. ¿Te han visto cuando uno anda al médico y le dice, ay, doctor, me duele por aquí? Él le dice, descríbame el dolor. ¿Qué tan intenso es? ¿Con qué frecuencia lo tiene? ¿No? O sea, le hace las tres preguntas, frecuencia, intensidad y duración. Y con eso ya se está formando él un panorama de diagnóstico, de impresión diagnóstica se llama inicialmente. Entonces, esta discapacidad resulta de la interacción entre las personas, es decir, los niños con alguna deficiencia en las alteraciones del pensamiento, la percepción, las emociones, los sentimientos, los comportamientos y o las relaciones. Y que estos seis aspectos deben ser considerados como signos y síntomas, ¿sí? Atendiendo duración, coexistencia, intensidad y afectación funcional. Esa está allí. Entonces, en la interacción de estos niños que nacen con algún tipo de deficiencia o condición, al interactuar con el entorno, quien le coloca barreras, o sea, esas barreras que el entorno, ¿sí? Les impide su participación plena. Las barreras del entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad. O sea, ahí quedemos en esta parte. Estos niños vienen con alguna condición exacerbada, inicialmente no quiere decir que sea malo, es exacerbada, pero al interactuar con el entorno, este entorno le coloca barreras, impidiéndoles que se puedan desplegar en su naturaleza humana. Y es ahí donde se crea la discapacidad. Ese entorno le crea barreras. Y el entorno, cuando hablamos de las barreras del entorno, no solamente son las que pueden generar los padres, sino la de los aspectos biográficos. Estos niños que acabo de mencionar. Son niños que llegan y no tienen al padre y a la madre que kármicamente se han comprometido en ser padre y madre. Por algún motivo, hoy en día tenemos esa posibilidad de decir, no, no lo asumo, dejémoslo ahí, yo no hago esa tarea, no la quiero asumir, no soy capaz. Cualquier cosa donde uno dice, yo dejo la tarea, ¿cierto? O un ambiente como el que estamos viviendo, demasiado denso, materialista, que no nos permite justamente poder desplegar nuestra naturaleza. Entonces, ahora Oscar nos trae un elemento que trae Nicanor Perlans, eh, justamente de cómo al no hablar de que realmente detrás de la pedagogía Waldorf, él lo coloca como ese ejemplo, pero también lo podemos mirar detrás de la medicina antroposófica, detrás de la agricultura biodinámica,
detrás de cada uno de los movimientos que crea Steiner en su tercer gran periodo de su biografía, si no consideramos a la persona y personalidad que estuvo detrás de esto, ya estamos de alguna manera arimanizando esa iniciativa que fue colocada con un sentido sobre la tierra. Y acá entonces la descripción del diagnóstico lo va a seguir diciendo. Estas barreras surgen de los límites que las diferentes culturas y sociedades imponen a la conducta y comportamientos humanos. Es muy importante esto. Estas barreras surgen de los límites que las diferentes culturas y sociedades imponen a la conducta y comportamiento humanos, así como por el estigma social y las actitudes discriminatorias. Entonces, no quiero seguir ahí, creo que a el pedacito, ¿no? Porque la descripción sigue, es que es maravilloso. Yo cuando yo lo leí muchas veces, créame que yo volvía y lo leía, porque para mí fue un hallazgo como que, wow, encontré aquí un nacimiento de agua pura, ¿no? Es decir, estoy uno ahí mirando, o sea, porque para mí era muy claro lo que estaba leyendo. Yo lo había comprendido muchos años, un par de décadas o más atrás, porque lo había vivido y les coloco solamente este ejemplo. ¿Sí? Y ahora vamos a mirarlo cuando miremos la amplitud, vamos a mirar varios aspectos allí que están en esos aspectos donde son niños, que uno dice, sí, son niños con condiciones, son niños mal logrados, pero sí, pero por nosotros, digámoslo así, ¿no? Por lo que nuestra cultura ha generado en ellos. Entonces la mirada no puede ser diferente. Entonces hay muchos aspectos. ¿Cuántas personas, y salgamos de estos niños, cuántas personas no tienen que desplegar su naturaleza en un ambiente hostil hoy en día? ¿Cuántas personas no tienen que desplegar su creatividad, sus intenciones, todo lo que nace de su ser en un medio total de oposiciones y hostilidades? ¿Cuántos artistas, aquí hay muchos maestros que son artistas y personas que son artistas, cuánto no les ha costado desplegar su capacidad artística en el mundo? Miremos a Van Gogh. Es una biografía genial por un lado y triste por la otra. Considerado un demente por la forma como pintaba, y por supuesto que ya hoy en día se sabe que ese tipo de formas que él representaba en sus pinturas, pues hace que esté colocada en una estructura psicótica. Pero eso que él vivía como psicosis no era psicosis, era una capacidad de percepción totalmente extrasensorial. Y tuvo que desplegar su capacidad en un ambiente totalmente hostil, con toda la biografía compleja que tuvo que vivir. Y podemos tomar biografías de muchas personas, artistas, que no la han tenido fácil en el mundo para poder desplegar sus capacidades. Hay innumerables biografías. O personas que quieren colocar aspectos positivos en el mundo, traer a impulsos nuevos. El mismo Steiner no la tuvo nada fácil, con todo lo que esta individualidad traía como impulso espiritual, hasta el final, porque su muerte fue una muerte provocada, como ya lo he comentado acá. ¿Cuánto costó Caspar Heuser, que traía una tarea muy importante para el desarrollo de la humanidad, toda la oposición que tuvo, inclusive hasta su secuestro, su confinamiento, una mazmorra, en caso Rube, luego la liberación cuando ya se pensaba que iba a ser un niño tonto, pero sus condiciones estelares le permitieron sobreponerse a las condiciones aberrantes a que fue sometido, para luego desplegar totalmente toda la capacidad que pudo desplegar de sí mismo y ser asesinado. Y no solamente él, sino todas las personas que le colaboraron, especialmente los dos colaboradores. Y podemos hablar de muchas biografías así, conocidas, grandes, pero también de las biografías pequeñas. También cuántas veces nosotros, por nuestra misma forma como miramos a otro ser humano, lo estamos condicionando. Actitudes discriminatorias, dice, ¿no? Es muy especial.
¿Cuántas actitudes? Nosotros mismos no tenemos actitudes discriminatorias hacia otro ser humano, ¿sí? Los estigmas sociales, las actitudes discriminatorias. Y voy a decir nuevamente lo que requieren para poder ser sanados. Para lograr una mayor independencia funcional, estas personas requieren básicamente de apoyos médicos y protección y participación en actividades personales, educativas, formativas, educativas, culturales, sociales, laborales y productivas. O sea, es hoy en día lo que estamos más o menos viviendo, ¿cierto? Entonces, ya el simple hecho de todo este mundo materialista, ya el simple hecho de que nuestra cultura nos lleva a que nos focalicemos en otras cosas distintas. Entonces, ahí surgen estas condiciones que hay que mirarlo en su justa medida, porque estos niños con discapacidad, justamente, no son discapacitados, en principio. Son niños con talentos que los hacemos discapacitados, porque nosotros no sabemos comprenderlos, hemos cometido faltas y está bien. El tema no es ahora cogernos y dardos de azotes, ya Semana Santa pasó, la pasión y la, sí, ya pasó la pasión y crucifixión. No, reconocerlo y cambiar lo que hay que cambiar, ¿sí? En nuestro entorno. Esa es la tarea que vamos a hablar un poquito más adelante. Oscar ya ha levantado la mano, creo. Y Mario, curiosamente, ahora que tocas este aspecto del entorno, estaba leyendo este fin de semana una conferencia de las primeras conferencias de Steiner acerca de la cuestión social y parafraseando, pues me disculpan, él pone algo así como existe un entorno que de alguna manera puede estar mal logrado y existe la crítica que ese entorno es el que afecta a, digamos, pues, a los seres humanos. Y pues tú traes este caso pues de los niños, pero él dice, bueno, sí, puede ser, pero ¿quién genera ese entorno? Para que la crítica se nos devuelva. O sea, es cierto, hay un entorno que está afectando o que ejerce alguna influencia sobre los niños en este caso, pero ¿quién genera ese entorno? Sí, porque a veces siempre miramos afuera, ¿no? Estamos viendo, es el entorno de la sociedad, de la cultura, de la época, de la educación, pero también hay que mirar quién genera ese entorno, y ese entorno pues somos nosotros, lo generamos nosotros. Así que se nos devuelve nuevamente a nuestro trabajo personal. Sí, interior, claro, el entorno lo generamos nosotros. Es decir, las relaciones humanas, es decir, el entorno lo generamos nosotros en la interacción con otros seres humanos, con el medio ambiente y en medio de eso con los seres espirituales. ¿A quién le servimos? ¿A quién realmente servimos? ¿A quién le estamos sirviendo? Y hoy en día estamos sirviéndole muchas veces más como dice los evangelios, a Mamón que a Dios. No puede servir a dos señores, a Mamón y a Dios. ¿Sí? Y después dice algo más que no recuerdo ahora textualmente cómo dice la parábola, ¿cierto? Entonces ahí es al servicio de quien estamos. Y justamente, bueno, eso es una de las grandes tareas que traemos, pero es entender que justamente porque estos niños, o sea, ya hoy en día es muy complejo, ¿cierto? Porque además, la otra dificultad que surge es que, bueno, podemos reconocer la condición del niño y su talento detrás, pero estamos haciendo lo necesario para que se despliegue esa alma, es decir, no solamente esta alma estelar, sino nosotros mismos. ¿Qué condiciones tenemos que cambiar en nosotros mismos para poder generar un entorno más saludable? Y, mm, y claro, porque estos niños generan todo, estas almas generan todo eso, porque traen algo, traen algo especial. Y hay una imagen que es muy típica, cuando el Cristo llega, hay una imagen de los evangelios, creo que es Lucas, si mal no estoy. Él ha mandado a los discípulos que vayan de dos en dos y lleven el mensaje, y les da la potestad de curar a los enfermos, pero
llega a un sitio donde hay un endemoniado que los discípulos no han podido sacarle los demonios y le piden ayuda. Y él, él les va a decir, y ellos les preguntan qué hacer, ¿no? Para poder expulsar estos demonios. Él dice, orad, velad y orad. Esa es la fórmula, ¿cierto? Velad y orad. Y luego los seres lo reconocen. Y le dicen, ¿qué tenemos que ver nosotros con el Hijo, tú, el Hijo de Dios, ¿no? Aléjate, no nos atormentes. Y esa es una imagen muy arquetípica especial, porque estos seres adversos al desarrollo de lo humano y de la evolución misma reaccionan cuando al frente de ellos está alguien que irradia luz, que irradia sabiduría, que irradia potestad divina. Y entonces él lo que hace es expulsarlo y somos legión, ¿no? O sea, somos muchos. O sea, que ese hombre estaba poseído por una legión. O sea, una legión son 6.666 soldados. Es un concepto que viene de Roma. Una legión romana estaba compuesta de 6.666. Somos legión. Son muchos poseyendo a ese ser humano. Y entonces él los, los amonesta y los manda que salgan de este cuerpo y se vayan a una piara de cerdos y los poseen y los cerdos salen corriendo y luego se tiran al precipicio. ¿Sí? Esto es una imagen arquetípica. Pero estos seres demoníacos no soportan la luz, les fastidia. Y entonces ahí es donde cómo creamos ambientes saludables. ¿Sí? Ahí hay una tarea especial. Bueno, eso no voy a entrar ahora en eso, ¿cierto? Porque es justamente todo un aspecto de sanar justamente nuestros entornos sociales, ¿no? Cómo cuidamos el ambiente, cómo cuidamos lo etéreo, pero depende de cada uno de los agentes o actores que estamos dentro de un nicho social, la familia, los amigos, el trabajo, los ambientes donde nosotros nos desarrollamos. Y justamente es muy importante esto que trae Nicanor Pernas en la reflexión que nos trae Oscar, porque uno de los aspectos esenciales para poder curar los aspectos en lo social es preguntarnos quién es este que está al frente mío. Es un ejercicio muy bonito en lo social porque de cuando en cuando tenemos que volver a hablar de nuestra biografía. ¿Quién es este? ¿Quién es esta persona que está acá? ¿Por qué tantas vicisitudes, logros ha tenido que pasar para poder este ser humano estar allí? Y a veces nosotros mismos olvidamos quién soy yo, cómo me he hecho yo. Volver sobre nuestra biografía es muy importante a veces, porque cuando yo me pregunto quién es este, esa imagen, digamos, muerta que me formo del otro, se puede diluir. ¿Cuántas veces no hemos escuchado? No, yo no hablo con él. No, yo no hablo con esa persona. No, ya sé, yo ya sé qué me va a decir. ¿No lo conocen eso? Y uno ni lo deja ahí porque ¿para qué hablo con él? Yo ya sé qué me va a decir. Entonces yo estoy partiendo de una imagen muerta, estática de ese otro. ¿Yo qué voy a saber si ha podido cambiar? Si se ha podido transformar esa persona. Digamos que sean personas difíciles de carácter, ¿no? Que siempre le responde a uno con un manojo de grapas. ¡Chá! Le salta a uno así. No, yo no hablo con esa persona porque yo ya sé cómo me va a contestar. Y de pronto hay una sorpresa. Esa persona se ha transformado. No somos estáticos. Y él lo trae en el sentido de no solamente mirar el aspecto de la pedagogía Waldorf, él lo dice, ¿no? O de la medicina, y lo digo porque esto que dice él es muy cierto, sino quién es la persona y la personalidad que ha estado detrás. ¿Quién es este ser que hay detrás de estos movimientos? Em, yo no sé si les conté alguna vez que en algún lugar en Estados Unidos hay un grupo de maestros de una escuela Waldorf que decidió demandar a Steiner, ya muerto el pobre, porque ellos querían aplicar la pedagogía Waldorf, pero
sin ir a los fundamentos esenciales de lo que debe ser la pedagogía Waldorf, que es el conocimiento antropológico, antroposófico de los seres humanos. Valga el apellido. Sobre la base del conocimiento antropológico, antroposófico de los seres humanos. Y querían quitar ese apellido, conocimiento antropológico, antroposófico. Esa era la demanda. No sé en qué terminó, tengo que averiguarme en estos días en qué terminó esa demanda, ¿cierto? Es decir, entonces, ¿cómo así? Porque, bueno, listo. Yo, lo primero que yo dije, pues bueno, ok, ellos quieren hacer una antropología como o se les ocurra, perfecto. Pero venga, ¿por qué quieren hacerlo dentro de una escuela Waldorf? ¿Sí? Entonces, querer quitarlo Waldorf, la palabra antroposófico de la antropología dentro de una escuela Waldorf. Perfecto. Estamos en la libertad de hacer cualquier otro enfoque distinto. Pero ¿por qué dentro de una escuela Waldorf? Eso a mí me llamó inicialmente la atención, ¿cierto? Y fue mi pregunta, pero ¿y por qué una escuela Waldorf? Listo, váyanse y difunden su propia escuela, su propio movimiento. Están en la libertad, ¿no? Vivimos en un mundo occidental donde todavía podemos hacer esas cosas. Pero ¿por qué modificar la esencia? O sea, hasta allá estamos llegando. O como alguna vez me dijo una médica que se acaba de formar en la medicina antroposófica, pero ya, ay, entonces ahora vas a ser entonces miembro de la sociedad antroposófica. Me dijo, no, yo no, yo no voy a ser miembro de la sociedad antroposófica. Y dije, pero ¿cómo así? No es que yo necesito, para aplicar la medicina antroposófica no necesito estar en la sociedad antroposófica. Yo dije, bueno, o sea, era un caparazón. Sí, iba a ser, su práctica iba a ser un caparazón. Sí, o sea, técnica, y en lo que muchas veces caemos en las ciencias de la salud, solamente somos técnicos, sin llegar al trasfondo de las cosas, ¿sí? A la epistemia, a la epistemología de las cosas. Y en eso vamos creando los ambientes, o sea, todo eso son esos ambientes que vamos creando nosotros con nuestra propia actitud, con nuestras propias formas, vamos creando esos ambientes particulares. Y con respecto a lo que brota, y en especial a lo que brota en la salud, tenemos que mirar cuál es el signo o el significado de una enfermedad. Si es una enfermedad eruptiva, es decir, una enfermedad de estas que dan en la primera infancia, en los primeros 7 años, como varicela, viruela, sarampión, paperas, o sea, las enfermedades eruptivas, la pregunta es, ¿qué significado tiene esta enfermedad, estas enfermedades eruptivas en la primera infancia? Y Steiner nos da unas luces interesantes porque dice que estas enfermedades aparecen no como un lastre en salud, sino como una posibilidad de desarrollo. Porque al niño padecer de esta enfermedad eruptiva, y se le llama eruptiva porque se manifiesta en especial en la piel con estos brotes, estas ampollitas que surgen, ¿cierto? En diferentes cualidades, de ahí donde se diferencia qué es una entre la otra, surgen para poder que el niño elimine el karma del pasado, es decir, la herencia que le han dado sus progenitores. Y al padecer la enfermedad, el niño logra una individualización mayor, o sea, se hace cada vez más él. ¿Qué es lo que hacemos hoy en día? Luchar contra la enfermedad eruptiva. Y cuando luchamos contra la enfermedad eruptiva, la luchamos para quererla extinguir 100%, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo pierdo la posibilidad de individualizarme. ¿Ven ustedes la cosa? Ahora, ¿cómo acompaño la enfermedad? Claro, yo no digo que no hayan vacunas, ¿no? O sea, es decir, pero a pesar de la vacuna, ¿a quién no le dio paperas? O a pesar de la vacuna, ¿a quién no le dio sarampión? La cosa es que disminuye el impacto, ¿cierto? Y claro, eso implicaría justamente un abordaje completo del entorno, de la alimentación, de muchas cosas, ¿no? Eso de decir no vacunas, eso no es tan sencillo. Eso toca realmente generar los medios alternativos para justamente, pues, omitir la vacuna. Entonces,
cuando estas enfermedades aparecen es porque algo en nosotros quiere individualizarse. En especial se tienen que dar en los primeros 7 años de vida. Obviamente hay personas en que les aparece en la vida adulta. Bueno, algo no elaboramos. ¿Sí? Algo clama por individualizarse dentro de nosotros. Claro, también se sabe desde el punto de vista clínico que cuando una enfermedad eruptiva da, después de los 7 años es más riesgosa. ¿Sí? Tiene más riesgo, o sea, de que uno tenga algún lastre con la enfermedad o que hasta muera. ¿Sí? Yo conocí una persona que le dio una, dos, tres, creo que 3 veces rociola, así seguidito. Le dio, pum, apareció, desapareció, volvió y le dio, le desapareció, volvió 3 veces. Y dijo el médico, la cuarta se muere, mijo. Le dijo, ¿verdad? 3 veces, o sea, y tenía justamente esta persona estaba pasando por el primer nodo lunar. Es muy curioso. Tenía los 18 años y medio. Y le aparecen estos 3 brotes de rubeola, seguidos, uno tras otro. No es que no se le quitó, no, se le quitó y volvió y le dio, y volvió y le dio, y volvió y le dio 3 veces. O sea, ¿qué aspecto tendría que esta persona en su biografía o sea, de esta individualización que necesitaba todavía con algunos remanentes de su dote genético, de su herencia dada por la genética de sus padres, ¿cierto? Y eso lo digo por lo que trajo Rosalba, ¿cierto? Entonces, eso si lo miramos desde la mirada nuestra, decimos, ok, primera infancia, bueno, lo pedagógico que necesitan los niños es eso. No es un problema que no vayan a clases, si lo que están viviendo es la mayor de las clases, que es su individualización. Entonces, bueno, ok, lo que hay que hacer es cuidarlos para que puedan superar esa enfermedad eruptiva de la manera adecuada. ¿Y dónde mejor puede ser eso? En el ámbito del hogar, de la casa. ¿Sí? En el seno materno, paterno deben ser cuidados de esta enfermedad. ¿Sí? Bueno, Bárbara creo que levantó la mano, ¿sí? Sí, yo quería comentar, bueno, Samu nunca tuvo de las enfermedades eruptivas, de estas que nombramos, pero sí yo puedo ver, Mario, cuando él ha tenido episodios muy grandes de fiebre. En general yo no utilizo, salvo que sea muy extremo y que él me manifieste que se siente muy mal, pero es un nene que con 40 grados de fiebre todavía está corriendo y está de buen humor. Y yo veo que después de que atraviesa esos días, le cambia hasta la configuración física, el rasgo en la cara o algo en el cuerpo. O sea, yo había leído el libro de Mario Crotogini, es La Tierra como Escuela, y él decía que la fiebre no es más que procesos espirituales para lo que acabamos de decir, de eliminar karma y poder ellos individualizarse. Y yo lo veo, lo puedo ver en mi hijo cuando tuvo esos episodios, cómo le cambió la fisonomía, la estructura, qué sé yo, no sé, se ve. Sí, cambian, al final cambian. Hay un grado de maduración física en los niños, bueno, en los seres humanos en general, cuando pasamos por estos periodos de enfermedad. Y es una manera de entender la enfermedad de una manera distinta, ¿no? Justamente es esto, pero tenemos que llegar al trasfondo de lo espiritual, de lo que hay detrás de bambalinas, ¿no? Es decir, necesitamos la ciencia natural para poder entender la enfermedad en su dimensión completa, pero también necesitamos el trasfondo justamente de lo espiritual. Bueno, cuando miramos entonces todo esto que nos inunda, ¿cierto? En nuestro mundo moderno, ya habíamos hace 8 días algo que Steiner justamente nos trae en estas conferencias eh, de relaciones kármicas, en especial las que están en el tomo 6, son 6 tomos, más o menos cada tomo tiene 15 conferencias. En este último, él se centra mucho en el karma de la sociedad antroposófica. Y a él no son continuas, ¿no? Él da tantas conferencias aquí, 3 aquí, 4 allá, 2 acá. Y hay uno de esos ciclos de conferencias donde él nos está hablando de justamente cómo Ariman, en un momento determinado de la humanidad, y justamente es cuando surge la imprenta,
la imprenta en el mundo de Europa Central, donde Ahriman comienza a manifestarse de manera mucho más plena en la cultura. Y nombra específicamente cómo Ahriman escribe a través de Nietzsche esas obras que él escribe. El Anticristo, el Exe Homo, y habla de que la pluma que está ahí detrás no es la del propio Nietzsche, sino la de Ahriman. ¿Sí? Es decir, es un tema para mirar y después va a decir que muchos, a partir de allí, Ahriman utiliza, dice, es una gran pluma, no es un gran escribano. Entonces, mucho de lo que tenemos en la literatura, mucho de lo que tenemos en los escritos científicos, en los cierto tipo de abordajes, él es este escribano y va a decir que lo único que va a poder contrarrestar ese efecto es cuando nosotros cogemos el intelecto y lo saturamos de corazón. Es decir, lo convertimos en el pensar del corazón. Y va a decir allí en esta conferencia, en la segunda de este ciclo de tres que dan dentro de esta ciudad, que justamente este pensar del corazón es lo que contrarrestaría justamente esta actividad, lo que estamos generando con toda esta tecnología que nos invade. Lo único que puede justamente frenar el impulso de la inteligencia artificial es el pensar del corazón. Y dice que esa es la tarea central de la antroposofía. Bueno, del pensar del corazón ya hablamos, ¿cierto? No vamos a retomar esto porque ya hicimos un curso en torno a ello y cómo ejercitarnos para este aspecto digamos, en nosotros desarrollar esta capacidad cada vez más creciente del pensar del corazón y cómo podemos contrarrestarnos frente a la inteligencia artificial, que es una cuestión indudable que cada vez nos va a poseer más. Es decir, apenas estamos en los albores de esto. Hoy en día lo piden casi que tenemos que tener la ayuda de la inteligencia artificial, hasta para hacer un resumen, ¿cierto? Tenemos que apoyarnos en la inteligencia artificial. Yo he hecho un par de pruebas y es muy maravillosa, ¿no? Y también dice en esta conferencia, en este ciclo de conferencias, que a finales del siglo XX, él va a describir allí qué ha pasado en todos estos tiempos, habla de los diferentes siglos, yo no me voy a detener en ello. Eh, Habla de los diferentes siglos, cómo kármicamente vienen unos y van después otros, ¿no? Es decir, cómo hay personas que tienen que, y aquí lo tenemos que tener mucho cuidado, porque él va a decir dos cosas importantes para mí. Una, yo en una existencia pude haber tenido un rol muy devoto, o sea, ser de la escuela, digamos, de la devoción cristiana, y tener otra vida donde voy a desarrollarme como un científico natural totalmente consagrado. Y es que aquí lo interesante, porque está hablando del ciclo evolutivo que tenemos, o sea, una biografía no puede mirarse solamente dentro de una línea biográfica, sino mirar, ¿sí?, diferentes etapas de la evolución de una persona. Es decir, tenemos que mirar las vidas repetidas, necesariamente. Entonces va a decir con el maestro Haeckel que a pesar de que él negó el cristianismo de alguna manera, su actividad científica estaba justamente desarrollada en el ámbito cristiano. Y él va a decir, las grandes hallazgos científicos que hoy en día tenemos no pueden existir si no se hubieran dado en un ámbito cristiano. De aquí estamos hablando, entonces, hablando del ámbito de la atmósfera cristiana. Ahora voy a ampliar un poco esto, porque cuando hablamos de un ámbito o atmósfera cristiana, no necesariamente tenemos que pensar en un dogma de fe o en un dogma teológico de ciencia cristiana. Eso no es lo que se refiere Stein. Y va a hablar justamente de los corazones sencillos, de aquellas personas que inclusive no son intelectuales, no son personas brillantes, y que han aportado al desarrollo del cristianismo muchísimo.
¿Se acuerdan de la piedra fundamental? Luz divina, Cristo Sol, calienta nuestros corazones, ilumina nuestras frentes, ¿no? Va a decir, en el sencillo corazón de los pastores, en la sabia frente de los reyes. Habla de los dos aspectos. Es interesante cuando uno lo mira desde esta mirada. O sea, que el impulso del Cristo se manifiesta en los sencillos corazones de los pastores, en los sencillos corazones de los seres humanos que con su actitud crean una atmósfera adecuada. Sin esa atmósfera adecuada de los sencillos corazones de los pastores, no se puede crear la sabia frente de los reyes. Sí, es en ese ámbito, lo va a decir en esa segunda conferencia. Es en ese, hay que crear un ámbito especial. Y este ámbito es el que justamente es el pensar del corazón, y uno lo puede ver que hay muchas personas que sin ser devotos, consagrados, fieles cristianos, digamos religiosos o teólogos, aportan al desarrollo, están aportando muchísimo al desarrollo de la humanidad. Por ejemplo, en nuestro país, Colombia, que está consagrado el Sagrado Corazón de Jesús, uno ve cuántas personas sencillas y humildes de sus corazones nace otra vez la paz, el perdón, esa capacidad de perdón infinita que tienen nuestras mujeres, después de que sus padres, esposos e hijos fueron asesinados en esta violencia que nos desangre en nuestro país. Y no tienen ningún tipo de reclamo ni reproche. Es impresionante, a mí eso me conmueve. Yo digo, bueno, esta intuición de consagrar el país al Sagrado Corazón de Jesús, ¿de dónde sale? O sea, eso tengo que investigarlo, ¿no? ¿Quién fue el de la idea de consagrar realmente el país? ¿Qué fue lo que percibió? Yo creo que es esta cualidad de estos sencillos corazones. Esa es la atmósfera que justamente necesitamos. Hoy en día también la gente puede decir humanismo. Yo conocí mucho, hace mucho tiempo, a una persona que en un grupo de estos en que yo participaba, ella dijo, no, 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 decido no volver. Y yo le pregunté por qué. Me dijo, porque no son cristianos. Dicen ser cristianos, pero no lo son. ¿Y a qué se refería ella? A que les faltaba corazón, humanismo. Entonces, esta atmósfera lo comento porque cuando Steiner está hablando de este karma de la sociedad antroposófica, ¿cierto? Que está en esta conferencia, espero digo exactamente, que no recuerdo el sitio. Eh, 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 en Arnhem, son ese ciclo de conferencias de julio de, 2020, de 1924. En esta trilogía de conferencias, él va a destacar este aspecto esencial justamente de esta atmósfera que necesitamos para contrarrestar la inteligencia artificial. Necesitamos más estos ámbitos humanistas, ¿sí? De estos sencillos corazones que realmente son envolventes, son compasivos y pueden realmente acompañar este proceso. Bien, y yo quiero volver entonces ahora sobre eh, lo que destaca estas almas estelares. Bueno, eso es una pintura de Tiziano. eh, eh, se titula el retrato del gentil eh, Giovanni el Inglés. Y lo que llama la atención es su mirada de esta obra, ¿no? O sea, el rostro del hombre, pero en especial su mirada. Pero veíamos que hoy en día esas miradas cada vez son mucho más, digamos, están mucho más presentes. Esto es una foto tomada de un niño recién nacido, imagínense. Esa postura, esa postura, esa mirada fija, si es un viejito en ese cuerpo, ¿no? Es un alma vieja, pero bien vieja, ¿no? Este otro, que lo utilizan mucho para memes, ¿no? Hoy en día por las redes sociales, ¿sí? Es una mirada, vaya, uno ve ahí también un alma vieja, pero bien vieja,
no es cualquier ser humano. O estas otras. Estos seres no escogen un lugar, ¿sí? No escogen una raza, un entorno social, no escogen una clase sociocultural ni una región específica, están por doquier. Por eso me dio la tarea de encontrar estas imágenes, estos ojos de diferentes culturas. No sé, Gabriela. Cuando te miran, te testean. Eso es un tag, te están haciendo un tag o una resonancia magnética. Es decir, te pueden inmediatamente leer. Eso es una característica. Y ahora miramos los cuatro grupos, ¿cierto? De niños. Es el mismo niño. Y veíamos que si el niño nace en un ambiente gélido, un clima gélido social, que es lo que da nuestra época, o nace en un clima, en un ambiente de gran calor anímico, pues vamos a tener dos. Es el mismo niño, pero dependiendo del entorno donde está, va a tener estas dos tendencias. Si ese mismo niño nace en un ambiente, esta primera, digamos, grupo de almas estelares, nace en un ambiente gélido, de un gélido clima social, son niños que se van a caracterizar en su comportamiento por extremadamente sensibles, niños muy asustadizos, sensitivos, muy vulnerables, fácilmente cualquier cosa los vulnera, tienen muchos temores umbrales, temores del umbral, levantarse, acostarse, cambiar de ambientes, ¿sí? Todo esto que le implica algo que atravesar un umbral. Temores de fracasar, tienen un profundo temor al fracaso. Y aquí encontramos su oposición al hacer. No es que no quieran hacer, es que tienen miedo a fracasar. Temor a no poder dormir, se vuelven tiranos de los suyos, de sus padres, de sus hermanos, si tienen hermanos mayores o menores, y una manía por todo controlarlo, pero esta manía del control lo tienen justamente por sus miedos. Si nacen estos mismos niños estelares en un ambiente de un calor anímico, eh, vamos a descubrir que todas estas preocupaciones, todos estos temores es simplemente de una gran preocupación por los suyos. Se preocupan y se fue y será que le fue bien, estará bien, mi mamá, mi papá, hay una preocupación constante por el bienestar de los otros. Tiene una profunda fuerza de compasión, mucha responsabilidad para con los demás, profundo sentido religioso, preferencia por los juegos de cuidado de asistencia, y uno lo ve en los juegos, cuidando siempre muchos niños que juegan a la enfermera, por ejemplo, al médico, al veterinario, al sepulturero, muchos de estos juegos donde este cuidado por la asistencia de los demás se ve. Tiene una extremada capacidad de percepción, pueden percibir cosas impresionantes. Yo les conté, sí, hace 8 días, de este chico que me pregunté, ¿cómo estás, Mario? Y yo bien, y 3 veces la pregunta hasta que finalmente me di cuenta de que me estaba comenzando un dolor de cabeza y no me he dado cuenta de ello. Son hábiles para descubrir el comportamiento enmascarado, es decir, cuando vamos con esas caritas de yo no fui, pero sí fui, tiene una habilidad para descubrirnos impresionante. Eh, y se sienten muy desdichados por no poder ayudar, ¿sí? Entonces, va a depender de nosotros, de cómo creamos en clima. O sea, si estos niños que vemos llamados nerviosos, ¿cierto? Ya podemos caracterizarlos, ¿cómo los sanamos? Creándoles un entorno así, de gran calor anímico, que les dé gran seguridad, que les dé un cobijo, como una manta que los cobija anímicamente, anímica y etéricamente, para que puedan desplegar sus potencialidades. El segundo grupo de niños estelares, volvemos al mismo aspecto, es el mismo niño, pero dependiendo del ambiente, si es un ambiente de mucho miedo o es un ambiente de horizontes espirituales novedosos, tenemos estos dos perfiles en el mismo niño. Si es un ambiente de miedo, son hiperactivos, disposición al riesgo, son niños que están, esto de ir siempre al riesgo, al límite de las cosas, se vuelven anarquistas, inadaptados, indómitos, falta de atención, impulsividad,
hablan de manera excesiva, casi que uno no los puede parar, son olvidadizos y uno les ha dicho algo y ya después lo olvidan totalmente, movimientos muy nerviosos. Pero estos son niños justamente que mal llamados hiperactivos, que el ambiente, cuando tienen miedo, perciben el miedo en el ambiente o algo les genera miedo, aparecen estos síntomas, inclusive en adultos. Yo lo he podido ver. Si crecen en un ambiente espiritual, tienen gran impulso creativo, rebosan de energía, exceso de compromiso de las fuerzas del yo, calor y movimiento obrante, o sea, eso que es hiperactividad no es hiperactividad, es exceso de compromiso de las fuerzas del yo, anhelo de hacer el bien, marcada necesidad de comunicarse, generosos, amigables, aventureros, tienen mucha sed de libertad, no les gusta que los limiten ni que los coaccionen, atracción por lo tecnológico y capacidades telepáticas. Pueden leer tus pensamientos. Y es impresionante. Yo he tenido varios de ellos al frente mío y te pueden anticiparte a lo que tú estás pensando. Es una cosa, o sea, que te impacta, ¿no? Como que yo sí, me han hecho una pregunta, estoy pensando la respuesta y ya están contestando ellos. Tal cual como lo estás pensando. Dices, wow, eso es una cosa impresionante, ¿no? El tercer grupo, igualmente, depende del ambiente, ¿cierto? Vamos a tener estos dos perfiles. En ambientes carentes de fantasía creadora, eso sí que falta hoy en día en nuestra cultura. Se vuelven introvertidos extremos, soñadores, desconcentrados, hipoactivos, temor al contacto con los demás. Eso es lo que se llama técnicamente como déficit de atención. Pero si le creamos el entorno adecuado, van a tener gran capacidad para crear imágenes, viven con profundas preguntas, tienen percepciones de seres extrasensoriales, los pueden oír, ver, escuchar, y dotes psicológicas altas. ¿Sí? En todo el sentido de las dotes psicológicas, pueden, este sentido, pensar del corazón, puede saber cómo estás tú en un momento determinado. ¿Sí? ¿Cuál es tu estado de ánimo y por qué estás así? Y el siguiente grupo son los que infortunadamente también están hoy en día abundando en nuestras escuelas y es muy triste como se los llama, los incapaces. Y son niños que nacen en una cultura demasiado intelectual. Y a esos niños van a atender al fracaso escolar, a los problemas de memoria, a los problemas de abstracción. Pero son niños que nacen con una capacidad de pensar práctica, experimental. Y si a esos niños le damos una realidad primaria de la vida, es decir, aprender a partir del hacer, como llama Steiner, esa inteligencia práctica va a surgir, va a emanar de ellos. Son muy pragmáticos. Tienen la vocación de los oficios y de las artes. Tienen un gran sentido de la realidad y tienen una alta capacidad sensorial. Entonces, estos niños estelares, estas almas estelares, porque ya vemos que ya entre el 2020 y 2021 nació la cuarta ola de las almas estelares en grupo. Ellos vienen, ¿no? Uno que otro van haciendo de vez en cuando, pero hay periodos muy grandes, como dijimos, donde ellos han venido de una manera en masa. Y justamente entre el 60 y 61 nació la primera oleada, entre el 80 y el 81 la segunda, en el 2000 al 2001 la tercera y entre el 2020 y 2021 la cuarta. Y lo que decía, en el 2033 estas almas, todas ellas se van a encontrar. Es lo que escribe Steiner justamente en el Karma en la sociedad antroposófica. ¿Sí? Hacia finales, y está hablando justamente hacia esa época del 2000, hacia finales del siglo XX, todas las almas platónicas y aristotélicas van a encarnar juntas y van a dar un gran impulso al desarrollo antroposófico.
Pero en el 2033 va a decir en este ciclo de conferencias lo siguiente, terminando justamente, eh, la segunda conferencia. Voy a leerlo la última parte, ¿sí? De la conferencia. Con estos ejemplos pueden ver cómo los espíritus más brillantes de la actualidad captan lo que debe ser realizado en el mundo, en esta época micaélica, para que la inteligencia cósmica que bajó a la Tierra como correspondía en el siglo octavo pueda ser reencontrada dentro de la humanidad tal como debía encararla Micael, según lo previsto en el orden mundial. Toda la tradición micaélica debe ser revisada. Micael apoyando sus pies sobre el dragón. Se ve bien esta imagen que representa al Micael luchador, como representa el espíritu cósmico enfrentando a las huestes arimánicas que tiene bajo sus pies. Esta batalla que está en el corazón de los hombres es mucho más que cualquier otra batalla. Ahí está anclada desde el último tercio del siglo XIX. Será decisivo que la hagan los corazones humanos con este acontecimiento micaélico, perdón, será decisivo lo que hagan los corazones humanos con este acontecimiento micaélico del mundo durante el siglo XX. Y a lo largo de este siglo XX, cuando haya pasado este primer siglo, después del fin del Kali Yuga, la humanidad estará junto a la tumba de toda la civilización o en el comienzo de la era en donde, en las almas de los seres humanos, conjuguen en su corazón inteligencia con espiritualidad, y en donde en la batalla del impulso de Micael estará, este saldrá victorioso. Es decir, que si no acometemos esta tarea en nuestros corazones humanos, Micael no podrá salir victorioso. Es decisivo. 2033 es una fecha, por eso se llama la gran profecía micaélica, ¿sí? Es decisivo. No se va a dar por sí mismo, porque el ser humano tiene cada vez más libertad. Y eso no quiere decir, y no lo quiero decir tampoco, que es que entonces tenemos que irnos en contra de este mundo civilizado, con toda la tecnología que tenemos hoy en día. No, pero ¿cómo humanizamos ese entorno? ¿Cómo lo llenamos de espíritu? ¿Cómo lo llenamos de alma? ¿Cómo le damos el sentido adecuado a estas herramientas de la tecnología, la biotecnología, la nanotecnología, la ingeniería genética? ¿Cómo le damos el verdadero sentido? Y solo es si nuestros corazones se vuelven corazones que alberguen en su interior, a partir del trabajo interior, el pensar del corazón. Entonces, pues la batalla, eh, parafraseando el, el Efesios 6, ¿sí? Que nuestra lucha no es contra seres de carne y sangre, sino contra potencias espirituales del orden de los Elohim, de de los Arcai, de las potestades, y nos manda entonces que para poder resistir a la lucha, tenemos que armarnos, colocarnos la armadura de Dios. Y nos habla entonces de la fe, de la justicia, de la espada, que es el verbo de Dios. Bueno, habla de las seis armas, que son virtudes, y que están justamente, se pueden lograr desarrollar si lo miramos desde esta mirada con los seis ejercicios fundamentales que nos da Stein. Bien, dejemos por hoy allí. Yo creo que podemos cerrar dentro de 8 días con este tema. Y bueno, ya miraremos con cuál seguimos después. Podemos seguir profundizando sobre él, pero es bueno dejar allí que duerma, no dormite. Gracias, Mario. Gracias, Gracias. Mario. Bueno, continuamos con nuestra meditación artística.
a cargo de nuestra querida Isabel. Ah, Isabel, buen día. hola, buenos días a todos. Espera, voy a poner. Vale. Pues antes de empezar con la meditación, vamos a necesitar para el dibujo de formas de hoy el folio con nuestra cinta carrocero y vamos a necesitar un lápiz de color rojo o una cera roja. El próximo día tendré preparado las herramientas y las mando anteriormente para que así las tengamos preparadas, porque no me he dado cuenta, perdón, no he caído en ello. Entonces prepararé antes el trabajo, bueno, o lo enviaré antes. Entonces, si podemos ir a por un lápiz rojo o una cera, y si lo tenemos ya preparado el material, pues vamos a colocar el cuerpo en posición de meditación. Ay. Y como guerreros que somos, yo por lo menos necesito desarrollar mucho la voluntad, sobre todo para los proyectos eh, que vienen, ¿no? De aquí al 2033, como nos dice nuestro querido maestro Mario, necesito reforzar mucho la voluntad y estar en equilibrio y en serenidad. Entonces, pidiendo ayuda a los guías, digo, ¿qué puedo llevar hoy, no? Y es un ejercicio que hacemos en arte terapia. ¿Puedes, Oscar, poner las dos imágenes, por favor? Es un ejercicio sencillo. Y el otro también. Ese es. Muchísimas gracias. Eh, Yo lo merezco. Muchas gracias, niños. Ya nos vemos. Dios me los bendiga, me los guarde. bueno, vamos a necesitar pues el folio de DIN A3, si puede ser grande y si no uno pequeño. Y si no tenemos material, no pasa nada, no es problema. Lo podemos dibujar en nuestra mente. El objetivo es, pues lo que os he dicho antes, reforzar la voluntad, el yo, bajar la fuerza, bueno, es una forma de hablar, de cultivar la fuerza, ¿no? De nuestro yo superior y encontrar el equilibrio y la serenidad que hace falta, ¿no? Para estos tiempos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Lo primero, yo lo voy a hacer hoy con una cera. Lo primero es la técnica, coger con 3 dedos. Vamos a empezar por arriba, sutilmente. Es importante que pongamos conciencia en la respiración también a la hora de hacer el movimiento. Y vamos a empezar sutilmente y cuando vayamos llegando hacia abajo, vamos a reforzar el gesto. Lo hacemos con más fuerza para dejar huella. Entonces, pues podemos empezar si queréis. Es muy sencillo, ¿se entiende? Tenemos que empezar desde el folio de arriba. Imagino que a lo mejor lo habéis podido hacer otras veces. O sea que tenemos que empezar desde arriba hacia abajo. Dejamos un espacio y bueno, simplemente vamos a disfrutar y sobre todo observar, ¿no? Observar y lo más importante, que no haya juicios. Y si sale algún juicio, nos damos cuenta de algo, pues esperamos y tomamos conciencia de ello, ¿no? Y después nos puede servir para reflexionar, pues,
como estamos en un proceso también de conocernos a nosotros mismos, que puedo cambiar, ¿no? Con respecto a lo que creo ser. Entonces, bueno, pues Izquierda, derecha, Isabel. empezamos sí, siempre desde la izquierda hacia la derecha, ¿no? Es, Gracias. eh, cuando tenemos el folio es un espejo y empezamos desde el pasado hacia el futuro. Entonces, es una experiencia que requiere práctica porque sí es verdad que cuanto más lo practico, más encuentro el equilibrio y la serenidad en algunas líneas en movimiento. He podido experimentarlo y la verdad que es un regalo para el alma poder sentir esa serenidad, aunque sea unos segundos, ¿no? En mi caso, porque quiero atraparlo y claro, y cuando lo quiero atrapar se va. Entonces ahora mi objetivo es simplemente estar presente y permitir que penetre en mí. Vale, voy a bajar a ver. Es importante que terminemos en el final del folio, que cerremos el movimiento, el gesto con fuerza. Este ejercicio nos ayuda a conseguir nuestros objetivos, nuestras metas. Ponemos presencia en la respiración. Si alguien ha terminado, pues simplemente puede observar el trabajo. El objetivo es también que penetre el gesto, el color, la esencia del rojo. Es un color primario y nos ayuda a despertar el equilibrio, la serenidad de nuestro yo. En los colores primarios tenemos el amarillo, que es su esencia es extenderse, ¿no? De adentro hacia afuera. Tenemos el azul, que es al contrario, de afuera hacia adentro, y el rojo está entre los dos. Nos trae el equilibrio.
lo que observamos en el folio es un espejo y lo que pinta es el alma y no hay engaño. Entonces nos puede ayudar también si tenemos una mente abierta y receptiva a conocernos y a tomar conciencia, porque el gesto habla por sí solo. Bueno, muchísimas gracias. Deseo de todo corazón que nos ayude, ¿no? Porque realmente siento que estamos en una guerra, bueno, siempre, ¿no? El bien y el mal, la luz y la oscuridad, ¿no? Y en toda guerra, pues cuanto más herramientas tengamos, pues mucho mejor. Y esta es una de ellas, ¿no? Que a mí me está ayudando, ¿no? A reforzar mi guerrero espiritual. Vemos los dibujos a la maestra, por favor. Oh, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, maestra, a usted. Gracias. Abrazo inmenso. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, maestra Isabel. Muchísimas gracias. Solo una pregunta. ¿Tiene sentido para vosotros? Muchas gracias. Claro ¿Tiene que sí. sentido? Sí, tiene mucho sentido. Mucho sentido, muy trascendente, maestra, para Bien, comenzar el día. bien. Es importante que os voy a enseñar el mío para terminar, porque hay que materializar, ¿no? Nuestros proyectos. Da lo mismo el proyecto que sea. Nos tenemos que bajar el gesto hasta el final. Y cuando estamos llegando al final, pues apretamos un poquito más para dejar huella. O sea que empezamos desde arriba, vamos bajando y tenemos que llegar hasta el final. Si no, no encarnamos, no materializamos. ¿Eh? Eso ya nos puede Qué decir algo. detalle, qué detalle, maestra. La verdad que yo había comenzado solo por un poquito de la hoja dejando y no iba a materializar mis objetivos. Gracias. De Creo nada. que no encarné, ¿Perdón? creo que no encarné. Ah, pues venga, Es, que necesitamos todas las fuerzas. es que a uno le Es, han, sí, perdón. perdón, que a uno le han, pues tiene ya como muy interiorizado de guardar el límite. Entonces yo también lo estaba haciendo así, no llegando al final, sino conservando el límite abajo. Pero, Muy interesante para ujú. reflexionar, muy interesante. Muy- Pues os iba a decir algo, pero ahora no me acuerdo. Ah, sí, que es mejor no rectificar, sino observar lo que hemos hecho, nuestra primera impra, ¿no? Ahí, observarlo y después, pues tenerlo en cuenta ya para las siguientes prácticas. Entonces, bueno, a mí me ayuda mucho. Siempre comparto lo que hago y este ejercicio me está ayudando mucho. Entonces, pues nada, guerreros y guerreras. Gracias, Isabel. Muy bien, Muchísimas Isabel. gracias. A ti, Isabel. Gracias. Gracias. Gracias, Isabel, por tanto detalle. Bendiciones. Muchas Gracias. gracias a vosotros. Isabel Bendita nos ayuda. semana. Isabel Amén. nos ayuda con el cierre, por favor. A mí me, ¿puedo yo?
pero ya he hablado mucho. ¿Sí? Me hace mucha ilusión. En mi pensar, luz y claridad. En mi sentir, no hay vanidad. Ya oyen. En mi actuar, fuerza y verdad. Así crecerá mi alma con fortaleza y bondad. Que así sea. Isabel, mil gracias. Bendiciones para todos. Nos vemos dentro de 8 días. Una buena semana. Maestro Mario, muchas gracias. Gracias. A todos. Gracias, bonita Gracias. semana. Muchas Bendiciones a gracias. Muchas todos. gracias. Gracias a Chao, chao. todos. Un Gracias, abrazo. Chao. Igualmente. Gracias, Mario. Gracias. Mua.